Hola, somos Torrefuerte. A continuación escucharemos al pastor Arturo Muro, continuando con la serie Un llamado a la libertad, con el tema La libertad en la verdad. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Buenos días, iglesia, y buenos días también a los que nos acompañan en esta transmisión. Hoy seguimos adelante con nuestra serie Un llamado a la libertad, y hoy nos toca ver Gálatas, el capítulo 2, versículos 11 al 21. Entonces, abren sus Biblias, por favor, ahí en Gálatas 2, 11, 21. Voy a hacer continuas referencias ahí. Y los demás textos se los voy a leer para que no tengan que buscarlos. Al leer Gálatas, el capítulo 1 y Gálatas, el capítulo 2, yo creo que es más que evidente que la iglesia del primer siglo tenía un problema, especialmente en los primeros 50 años, con el tema de la circuncisión y la ley de Moisés. Y algunas personas, cuando digo esto, estarán pensando, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Si me permiten, les voy a mostrar que es un tema relevante para el día de hoy. Por favor, ténganme paciencia y les voy a explicar el por qué. La palabra circuncisión es utilizada más de 30 veces en las cartas de Pablo, principalmente en Romanos y en Gálatas. De hecho, es 7 de las 13 cartas a las iglesias del apóstol Pablo menciona el tema de la circuncisión relacionado al tema de la ley de Moisés. Y es claro entonces para mí que a pesar de la decisión del concilio en Jerusalén, que pueden leer ustedes en Hechos, el capítulo 15, en donde se tomó una decisión definitiva en cuanto a la circuncisión y la ley de Moisés para aquellos gentiles que estaban creyendo en Cristo Jesús, que no era necesario para ellos convertirse en judíos, que a pesar de esa decisión definitiva, tomado por los líderes principales de Jerusalén, juntamente con Pablo y Bernabé, dirigido por el Espíritu Santo, que a pesar de esa decisión continuó teniendo este problema, como que no paró ahí a pesar de la decisión que se tuvo. Y este problema fue afectando desde Jerusalén hasta la ciudad de Roma. Pablo, conocido por muchos como el teólogo de excelencia del Nuevo Testamento, no pudo pasar por alto este problema y esta influencia que estaba teniendo este grupo de judíos creyentes que querían regresar a la ley de Moisés y exigir especialmente que los gentiles se circuncidaran, porque estaba causando confusión y estaba ocasionando tropiezo para los creyentes en Cristo Jesús, especialmente para aquellos que no eran judíos. Por eso Pablo dirige esta carta a la región de Galacia, a donde él y Bernabé habían ido en su primer viaje misionero, predicando de pueblo en pueblo el evangelio de la libertad y de la gracia. Dice Juan el capítulo 8, se lo voy a leer, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dijo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, en la verdad encontramos libertad, no libertinaje, la libertad para servirnos los unos a los otros, la libertad de la pena, de la paga del pecado, la libertad del poder del pecado en nuestras vidas y eventualmente libertad de la presencia del pecado cuando estemos con el Señor. Entonces, hay libertad en la verdad del evangelio. Pero ¿qué sucede cuando no se predica este evangelio o se entiende correctamente la libertad que tenemos en Cristo Jesús? En la verdad. Tenemos un ejemplo negativo precisamente en ese texto en donde ustedes están ahora, en Gálatas el capítulo 2, versículo 11. El problema que surge en Gálatas el capítulo 2, versículo 11 en adelante, fue ocasionado por un grupo de judaizantes influyentes que vinieron desde Jerusalén y viajaron hasta Antioquía de parte de Jacobo, uno de los pilares o columnas de la iglesia en Jerusalén. Judaizantes se refiere a un grupo de judíos creyentes que querían conservar sus costumbres y más allá de conservar sus propias costumbres, querían obligar a todo creyente no judío a adoptar las costumbres de los judíos
y circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Eso eran los judaizantes de aquellos días. Y esto ocasionó problemas tanto al nivel relacional entre personas como también de conducta y especialmente de doctrina que pudiera afectar grandemente el crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, quiero ver con ustedes principalmente el día de hoy el problema relacional que se encuentra descrito para nosotros de los versículos 11 al 14. Se ve el alcance de la influencia de este grupo de judaizantes de Jerusalén porque llegó a afectar hasta 3 de los líderes principales de la iglesia de aquellos días. Las iglesias más fuertes del Nuevo Testamento en aquellos días era la iglesia en Jerusalén, a pesar de la persecución de Hechos el capítulo 8, y la iglesia de Antioquía en Siria. Hoy en día sería Siria todavía. Una era la iglesia madre y la otra era la iglesia misionera. Y ahí habían líderes principales, 5 en Antioquía y 3 columnas principales en Jerusalén. Y este problema afectó a 3 de los líderes principales: Jacobo, Pedro y Bernabé. Por un lado, yo creo que es entendible esta situación, tomando en cuenta que es el inicio de la época del Nuevo Testamento. El fundamento de la iglesia en Efesios 2, versículo 20, dice que son los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Jesucristo. Los profetas y los apóstoles que se mencionan aquí, todos eran judíos. Todos. Judíos creyentes en Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento de acuerdo a las Escrituras. Es cierto, pero todos eran judíos. La primera generación de líderes en las iglesias que se fueron fundando, por la gran mayoría, todos eran judíos, creyentes en Cristo Jesús. La estrategia quizás que se usó para predicar el evangelio en cada pueblo probablemente contribuyó a esto porque iban a la sinagoga de los judíos el sábado que guardaban y le daban oportunidad a Pablo y a Bernabé a predicar, y después Pablo y su equipo ministerial, porque era la costumbre cuando venía alguien de afuera, especialmente alguien que había sido educado a los pies de Gamaliel, el famoso rabino, le daban oportunidad después de la lectura de la palabra de ir y predicar sobre ese texto, de comentarlo. Y por lo tanto, muchos de los convertidos al principio eran judíos que se congregaban en las sinagogas y prosélitos que eran gentiles que se habían convertido en judíos que estaban en la sinagoga. Eso fueron la base al principio. Entonces de ahí surgió la iglesia y por lo tanto era un poquito difícil para ellos dejar todo lo que habían aprendido, todas las costumbres que tenían a un lado y adoptar nuevas costumbres. Recuerden que en los tiempos del Nuevo Testamento, en esos primeros siglos, el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, los 27 libros del Nuevo Testamento, no habían sido escritos a mano todavía. Se estaban comunicando en forma oral y empezaron después a circular las cartas de Pablo y los evangelios. Entonces, ¿qué es lo que tenían escrito? Las escrituras del Antiguo Testamento, que de acuerdo a Pablo mismo en 2 Timoteo 3:16 son útiles para instruirnos, para redarguir, corregir y darnos todo lo que necesitamos para servir a Dios, pero eran las escrituras del Antiguo Testamento. La gran mayoría de los discípulos de Pablo eran judíos, con la excepción de Tito y Lucas. El Nuevo Testamento, casi todos los autores del Nuevo Testamento son judíos, creyentes, con la excepción del doctor Lucas, acompañante del apóstol Pablo. Y Jesús mismo era judío. Y quizás por todas esas causas era difícil para ellos dejar las costumbres que habían tenido de lo que es la circuncisión y la ley de Moisés. Es entendible, pero no es aceptable. Porque el evangelio nuestro no es un evangelio de la ley, es un evangelio de la gracia y de la fe. La ley fue utilizada como un maestro para enseñarnos la necesidad de la gracia, porque por ley nadie es justificado, nadie puede obedecer cualquiera de las leyes al 100%. Y la ley solamente nos puede enseñar que hemos errado y nos puede condenar por nuestro error, pero la gracia de Dios es la que nos da vida. Y ese es el evangelio que se estaba predicando, pero era difícil para algunos hacer el cambio. Particularmente los que venían de ser fariseos y que ahora eran creyentes
en Cristo Jesús. Le era difícil, pero esto estaba causando un impacto negativo y afectando el futuro impacto y crecimiento de la iglesia. Y el problema es descrito en Gálatas 2:11, cuando dice lo siguiente, sorprendentemente: cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro, reconocido líder de la iglesia en Jerusalén, Pedro, el apóstol de Jesús, le resistí cara a cara porque era de condenar, no condenar en cuanto a salvación, condenar la actitud, las acciones que Pedro estaba teniendo en ese momento. Imagínense ustedes, esto despierta un conflicto público notable, palpable, entre Pedro, el líder principal de la iglesia en Jerusalén, juntamente con Juan y Jacobo, y el novato de Pablo. Pablo no era una persona tan conocida en ese momento, todavía no había escrito todas sus cartas. El novato contra el pescador. Este grupo de judaizantes antiguos ocasionaron un verdadero conflicto que no solamente afectó la relación de Pablo con Pedro, sino que arrastró a otros de los líderes principales, uno de Jerusalén llamado Jacobo y otro de Antioquía, en donde estaban, que se llamaba Bernabé. Y se nos explica cómo sucedió en el versículo 12, ahí en sus Biblias. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, entre paréntesis, los judaizantes que vinieron desde Jerusalén hasta Antioquía en Siria. Entonces, esta es la escena. Aquí Pedro estaba comiendo, teniendo comunión con todos en Antioquía sin hacer acepción de personas. Judíos creyentes como personas que no venían de la fe de los judíos, que se habían convertido en creyentes en Cristo Jesús. Y todos gozaban una armonía como de Jerusalén cuando empezó la iglesia, que comían con sencillez de corazón y alegría. Gentiles y judíos juntos en un cuerpo, que es lo que enseñan las escrituras. Somos un cuerpo, muchos idiomas, muchas culturas, pero somos un cuerpo en Cristo Jesús. No hay acepción de personas, ni entre mujer, ni hombre, esclavo y amo. Y entonces aquí viene Pedro gozando esa comunión, llega a Antioquía, está un tiempo indefinido y llega un grupo de Jerusalén, de judaizantes, aparentemente de peso, porque tenían una influencia a la cual tuvo miedo Pedro, y cuando llegan ellos se espanta Pedro y se retira, le da la espalda a los gentiles creyentes. ¿Cómo se habrán sentido? Usted que quizás ha experimentado en algún tiempo en su vida que alguien le dio la espalda por alguna razón, no se siente bonito, o estrechó su mano esperando que fuera recibida y te la dejaron colgada. Se siente feo, no se siente nada bonito. ¿Qué es lo que comunica? Que es un rechazo. ¿Y qué es lo que estaba comunicando Pedro a los creyentes gentiles que no venían de la circuncisión? Fuchi. Y estaba causando una división entre los judíos creyentes y los creyentes no judíos. Estaba afectando también la relación entre líderes. Porque dice aquí en el versículo 13, en su simulación participaban también los otros judíos. O sea que no solamente fue Pedro, obviamente Pedro, el líder reconocido, apóstol de Jesús, por su ejemplo hipócrita, arrastra con él, siguen su ejemplo, otros judíos cristianos de la congregación y le dan la espalda a sus hermanos en Cristo que eran gentiles. Y aparte de eso, peor todavía, el líder principal de esa iglesia en donde estaban, en Antioquía en Siria, llamado Bernabé, es arrastrado también, porque dice, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Un verdadero problema se presentó cuando públicamente tuvieron una diferencia tan marcada entre dos principales predicadores del Evangelio, Pedro y Pablo. Si esto no se hubiera confrontado, hubiera afectado grandemente el crecimiento del verdadero Evangelio. Ahora, como dije, y esto para mí, ¿qué? Nadie me está pidiendo que yo me practique la circuncisión, que hoy en día es una decisión de los papás de higiene, prácticamente.
No es que es obligatorio para ser un seguidor de Cristo Jesús. ¿Y esto para mí qué? Ese era el otro evangelio en aquellos tiempos. Bueno, ese otro evangelio de aquellos tiempos no nos está afectando ahorita en la misma forma a nosotros hoy. No nos están pidiendo grupos que nos vayan a circuncidar, no. Pero hay otros evangelios por ahí que están usando los principios de este otro evangelio del primer siglo para confundirnos, engañarnos y causarnos tropieza, porque exigen prácticamente lo mismo. La gracia de Dios no es suficiente, hay que añadirle a esto algo más. Tienes que hacer algo tú para agradar a Dios. No es suficiente la fe para agradar a Dios. Hay dos grupos principales de este otro evangelio hoy en día. Por eso digo que es relevante. Un grupo yo le llamo los nuevos judaizantes. O sea, no son los antiguos, son los nuevos judaizantes. Algunos de estos grupos, presentando otro evangelio que enfatiza más ley y obras que gracia y fe, siguen surgiendo hasta el día de hoy. Que existen a lo menos para que se considere alguien un verdadero creyente, que tenemos que adoptar ciertas prácticas y observar ciertas costumbres de la ley de Moisés, si verdaderamente queremos ser seguidores de Cristo. Déjame explicar algunas de las cosas que están exigiendo todavía, hoy en día, algunos de estos grupos. Algunos solamente enfatizan el sábado. Eso es que no debemos reunirnos el domingo. El sábado es el día que nosotros debemos reunirnos. Bueno, yo me voy a Romanos el capítulo 14, o me voy al libro de Colosenses, y dice que un día no es más santo que otro día. Mencionó, el sábado no es más importante que el domingo no es más importante que el sábado. Puede ser que alguien no puede adorar a Dios en ninguno de esos dos días y lo hace un miércoles. Dios no lo condena. Pero estos grupos modernos están diciendo, si tú no adoras a Dios el sábado, estás mal. Si tú adoras a Dios el domingo, estás mal, porque el sábado desde la creación fue apartado para que descansemos. No tengo tiempo para explicar por qué lo hacemos el domingo. Pero este grupo lo exige no como una costumbre, no, ¿por qué no se reúnen? No, tienes que hacerlo. Si no lo haces, estás pecando. No eres un creyente fiel, no eres un creyente santo. Estás mal porque no estás adorando a Dios el sábado. Otros van un poquito más allá y dicen, si quieres ser un verdadero creyente de Jesús, también tienes que observar las fiestas solemnes de Israel. Todas. Bueno, hay una que es difícil, ¿no? Porque ya no se sacrifican corderos. Pero tienes que observarlas. Ahora, yo no estoy en contra de las fiestas solemnes. Están en el Antiguo Testamento y tienen grandes enseñanzas para nosotros, como la fiesta de los tabernáculos, que significa que Dios habita entre nosotros, habita en su pueblo. No hay nada malo con observarlo si lo estás haciendo nada más con ese propósito. Pero si lo estás haciendo, tienes que hacer esto o estás mal. Es un pecado si tú no observas estas fiestas, y si no observas estas tal como está escrita, estás mal, no eres un verdadero creyente. Otros van un poquito más allá de la costumbre del sábado y también de las fiestas solemnes, e incluyen ahora no solamente eso, sino también tienes que guardar las leyes de alimentación que guardaban los judíos, y muchos judíos, especialmente los ortodoxos, hasta el día de hoy. Por lo tanto, tienes que abstenerte de esta comida, no puedes comer de esta comida, ni tampoco de esta, ni tampoco de esta, porque eso es en contra de la ley. Y si haces eso, estás mal como creyente, no eres un verdadero cristiano. Y otros, y esto es una cosa más reciente, insisten en que tenemos que usar la pronunciación en hebreo de ciertos nombres y verbos para hablar de lo que dice la Biblia. Y si no estamos usando la pronunciación en hebreo de estas palabras y de estos verbos, estás mal. No tienes poder, estás perdiendo bendición. Si tú no dices Yeshua o Yeshua, estás mal, pierdes poder, pierdes bendición. Si nada más dices Jesús, estás mal. Todavía lo están diciendo el día de hoy. Hay un grave problema con esto. Cuando Jesús vivía, no hablaba hebreo, hablaba arameo, que es un primo hermano del hebreo. Son muy semejantes, pero sí hay algunas diferencias. Además,
Los judíos ya habían comisionado una traducción del hebreo original al griego en Alejandría 200 años antes de Cristo, porque ya a los judíos en Alejandría se les había olvidado el hebreo. Hablaban el griego koiné o común y querían poder tener acceso a las escrituras en el idioma que ellos entendían cuando se leían las escrituras. Así que los escritores, los autores del Nuevo Testamento, cuando hacen una cita del Antiguo Testamento o alusión a algo del Antiguo Testamento, usan tanto el hebreo como el griego. O sea, la traducción del Antiguo Testamento al griego, en donde la pronunciación era diferente. El hecho es, históricamente, que cuando los judíos se fueron al exilio, empezaron a perder, y hasta la fecha de hoy, no hay una pronunciación al 100% cierta del hebreo, porque en el exilio se perdió todo eso. El hebreo solamente se escribe con radicales. No estoy hablando de personas radicales, Arturo me llamo yo para servirles. En hebreo se escribiría RTR. ¿Y cómo lo pronuncias? Es que es entendido que se pronuncia con la A, la U y la O, pero no están escritos. Con el tiempo, como el hebreo estaba escrito así, se empezaron a perder y surgieron en los primeros siglos de la era cristiana como 3 diferentes tradiciones de cómo pronunciar el hebreo. Ganó el texto masorético, que es una manera de pronunciar, pero no es a ciencia cierta como se debería haber pronunciado en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, eso de que es más sagrado y más santo una pronunciación de un nombre en el Nuevo Testamento solamente en hebreo, no concuerda con todo lo que nosotros sabemos el día de hoy. Bueno, también hay otros evangelios presentes el día de hoy. Ya estos evangelios no son evangelios escritos. No estamos hablando del evangelio de San Judas, que por ahí se hizo popular por algunos días, que son libros apócrifos después del canon del Nuevo Testamento. Estos son interpretaciones diferentes del evangelio el día de hoy. Se reinterpreta el evangelio para acomodar tendencias modernas. Un evangelio que fue muy influyente en su tiempo, pero no ha desaparecido, sigue activo hoy, aunque no tanto como antes, se llama la teología de la liberación. En la teología de la liberación se interpretó literalmente el evangelio de libertad para aplicarse a grupos marginados, oprimidos y en esclavitud económica o política por otros grupos. Y entonces este evangelio dijo, si queremos verdadera libertad en Cristo, tenemos que no solamente predicarlo, tenemos que hacer algo para liberar a todas estas personas. Eso es el evangelio. Y por lo tanto, sacerdotes y cleros tomaron armas y con violencia trataron de liberar de la opresión económica y política a ciertos grupos marginados, especialmente en Latinoamérica. Se llama, y todavía existe, teología de la liberación. Otro evangelio también, que este sí es más reciente y se escucha mucho el día de hoy, especialmente en el internet, por cable y por otros medios en redes sociales, se llama el evangelio de la prosperidad. Eso es que tú y yo somos hijos del rey, ¿es cierto? Y como hijos del rey tenemos derecho a vivir como hijos del rey. Ahora, en nuestra cultura del occidente no hay muchos reyes. Hay presidentes, pero reyes no. Pero ¿cómo viven los hijos de un rey? ¿Manejan un bochito? No. ¿Viven en una casa Infonavit? No. ¿Se ponen huaraches? Solamente cuando van a la playa. O sea, viven realmente bien. Y no solamente hijos de reyes, también hijos de políticos importantes en todo el mundo. ¿Hay corrupción en todo el mundo? Viven como hijos de rey. Y este evangelio dice que como somos hijos de rey, nosotros tenemos derecho a que Dios satisfaga nuestras necesidades y Él quiere que seamos ricos, que seamos prósperos, económicamente hablando. Y entonces, si eres un verdadero hijo de Dios y quieres experimentar la plenitud en Cristo Jesús, tú debes de ser próspero, y si no eres próspero es que te falta la fe o estás pecando. Ese es el evangelio de la prosperidad, y una rama de ese evangelio de la prosperidad lo lleva al tema de no enfermarse.
Por ahí un grupo, yo normalmente no menciono grupos, pero este sí lo voy a mencionar, Pare de Sufrir, que es un grupo que encabeza muchos grupos que dicen que uno no debe de enfermarse, es en contra de la voluntad de Dios. Dios te llamó a ser sano, salvo de la enfermedad. Ahora, si llevamos esas dos cosas a su fin lógico, todos nosotros debemos ser ricos. No tendríamos problemas con construir edificios. Nada más decimos, ok, cada uno de ustedes puede dar $1 millón, como somos hijos del rey, está bien, ya construimos aquí. Todos debemos ser ricos, de acuerdo a ese evangelio. Y dos, nadie se debe de morir de una enfermedad, porque Dios quiere que seamos sanos. Quizás de un accidente, pero no de una enfermedad. Y obviamente la Escritura, por favor, no presenta eso en ninguna manera, que tenemos el derecho de ser ricos económicamente o tenemos el derecho que nos debe Dios de siempre gozar de sanidad en esta vida. Porque Jesucristo mismo dijo, en esta vida tendrán tribulación, pero confíen en mí y tengan paz en mí. O sea que eso va en contra de esa Escritura, pero es una reinterpretación del Evangelio que ha arrasado y que ha engañado y ha confundido a muchísimas personas, y debemos de, igual que Pablo, señalarlo. No está bien. Esto está causando y sembrando confusión. No está bien. Y esto nos lleva a qué hacemos entonces. ¿Qué hacer cuando otro evangelio se presenta y empieza a arrastrar a los creyentes a otros caminos, causando tropiezo? Hay una palabra para esto y no es una palabra que nos gusta: confrontación. Tenemos que confrontar con la verdad aquello que está engañando y causando tropiezo, aunque esto sea un poquito difícil y haya consecuencias incómodas para nosotros en hacerlo. Imagínense qué habrá pasado por la mente de Pablo al ver la conducta de Pedro, indignarse y decir, ¿tengo que confrontar yo a Pedro, el apóstol de Jesús, el líder principal de Jerusalén? Yo que todavía no soy conocido, tengo yo que... ¿Cómo lo va a ver la gente? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo va a reaccionar Pedro? Pero Pablo estaba confundido, sí, estaba convencido que si el error no se confronta, solamente va a crecer y va a sembrar todavía mayor confusión en muchos. Dice el versículo 11, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, no fue detrás de su espalda. O sea, no habló mal de Pedro en una esquina. No, cara a cara le habló a Pedro lo que estaba diciendo. Estás mal, Pedro. Versículo 14. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. No lo hice en privado. Normalmente nosotros aquí en Torrefuerte tratamos de limitar una confrontación de un error al grupo afectado. O sea, rara vez lo hacemos público para todos. Lo hacemos en grupos que merecen toda la verdad y todos los detalles, y no es necesario que todo el mundo lo sepa. Pero en este caso era necesario confrontar delante de todos por la gravedad del error y de la hipocresía que estaba arrasando a muchos más. Y le dijo en el versículo 14 a Pedro, lo relata aquí en su carta a las iglesias en Galacia. Le dije a Pedro, Pedro, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías, todas esas que mencioné, ¿no? El sábado, la dieta, las fiestas solemnes, la circuncisión, aunque ya era circuncidado como judío, ¿por qué, Pedro, ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Qué estás haciendo, Pedro? Algo nos enseña claramente este texto el día de hoy. Y quiero que le tomen esto con mucha seriedad. Los líderes cristianos, aun si tienen mucha influencia, no son infalibles. Ni yo, ni el pastor René Zapata, ni ninguno de los pastores del equipo pastoral somos infalibles. Podemos cometer errores.
de diferentes tipos nos podemos equivocar. Ojalá que no en doctrina, pero en actitudes, prácticas y costumbres. ¿Y qué vamos a hacer cuando un líder de influencia se equivoca? Y especialmente en algo muy público. Vamos a pasar por alto y decir, es que es el pastor Arturo, es que es el pastor René. Eso no. Bueno, cuando es público y es serio una conducta de este tipo, yo sé que es muy incómodo, pero se necesita confrontar. Veamos cómo se equivocaron tanto Bernabé como Jacobo como Pedro, que eran columnas principales de la iglesia en Jerusalén. Versículo 12. Lo voy a leer aquí, pero voy a insertar el nombre de Pedro ahora, que no va a aparecer en su texto ahí en la Biblia. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, Pedro se retraía y se apartaba, porque Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. El problema central era Pedro, pero venía desde Jacobo y afectó a Bernabé y otros judíos. Y también en el versículo 13 fue Bernabé arrastrado por la hipocresía de ellos. Esta hipocresía y error que tenía que confrontar era necesario, aunque afectaba a 3 de los líderes más amados, más respetados de la iglesia en Jerusalén y Antioquía en aquellos tiempos. Primero vamos con Jacobo. Este Jacobo de Gálatas, el capítulo 2, versículo 12, no era uno de los apóstoles originales. Sí hay 2 Jacobos en la lista de los apóstoles. Jacobo, el hermano de Juan, que sufrió como mártir y murió bajo las órdenes de Herodes Agripa el primero en Hechos el capítulo 12. Y hay otro Jacobo en la lista de apóstoles llamado Jacobo el menor, hijo de María, del cual no sabemos mucho. El Jacobo mencionado aquí en Gálatas 2:12 es el Jacobo de Gálatas 1:19. Busca ahí en sus Biblias. ¿Qué dice ahí? 1:19, unos versículos antes. No había ninguno otro de los apóstoles sino Jacobo, hermano del Señor. Es el medio hermano de Jesús. Con razón tenía influencia. Es el medio hermano de Jesús, nuestro Mesías. Uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Con razón tenía peso. Es el autor del libro de Santiago. Y algunos dirán, ¿cómo que Jacobo es autor del libro de Santiago? Porque en el español se tomó el nombre del libro en latín. El nombre del libro en latín es Santo Jacobo. Entonces en latín se parece mucho y dice Santiago. Pero realmente en el griego original, yo lo leí, en el griego original, la palabra que aparece aquí es Jacobos o Jacobos en el griego. Jacobo. Jacobo es el autor del libro de Santiago. ¿Cuál? Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y en Gálatas 2:11 es mencionado junto con Pedro y Juan como los pilares de la iglesia en Jerusalén. Entonces, a pesar de haber reconocido Jacobo, Pedro y Juan en la primera parte del capítulo 2 a Bernabé y a Pablo como los apóstoles de la predicación del evangelio a los no judíos, a pesar de eso parecía que todavía tenía arraigado una parte de estas costumbres Jacobo y aquellos que estaban bajo su influencia, especialmente judíos creyentes que venían de los fariseos, para seguir predicando un evangelio diferente, otro evangelio al lado del evangelio que estaba predicando Pablo en frente de Bernabé en el primer viaje misionero. Ahora, Pablo no tuvo oportunidad de confrontar a Jacobo porque Jacobo todavía estaba en Jerusalén, pero hubo un concilio en Jerusalén en donde se habló todo esto, y en ese concilio, después de haber hablado Bernabé y Pablo y Pedro, toma la palabra Jacobo y todo el mundo se calla porque es un líder principal y dice lo siguiente: varones hermanos, oídme, con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, todo lo que había dicho Pablo, dijo, lo que dijo Pablo está bien, es de acuerdo a las escrituras. Por lo tanto, corrijo mi error, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Con esto es necesario circuncidarse y obedecer la ley de Moisés. Vamos con Bernabé rápidamente.
¿Quién era Bernabé? Bueno, su nombre original era José. Bernabé significa hijo de consolación, título que le dieron los discípulos, y era el líder principal de la iglesia en Antioquía. Lean Hechos de capítulo 13:1 y ahí está una lista de los 5 líderes principales y él encabeza esa lista. También era misionero, fue enviado misionero juntamente con Saulo, después Pablo, y fue el mentor de Pablo. Pero Bernabé también, por la influencia, el ejemplo de Pedro, quizás por miedo, fue llevado por esta misma hipocresía. Y aquellas ovejitas a las cuales él había enseñado, quizás había sido instrumento de Dios para que creyeran en Cristo, que eran muchísimos en Antioquía, por eso había sido enviado desde Jerusalén. Con aquellos que había tenido comunión todos estos días, le da la espalda. Ya no puedo comer con ustedes. ¿Y por qué no, Bernabé? Si hemos comido juntos ya por un buen tiempo. Ya no puedo porque soy judío. ¿Cómo que eres judío? ¿No eres creyente en Cristo? Sí, pero soy diferente que ustedes. Qué difícil. Imagínense ustedes por un momento que ustedes me inviten a mí a comer en su casa y digan, yo no puedo comer contigo. ¿Por qué? Porque no eres santa. ¿Y por qué no eres santa? Y empiezo a decir todas estas cosas. ¿Cómo se sentirían? Pastor, si has estado en mi casa 1000 veces, ¿por qué? Bueno, no está en tu casa 1000 veces, ¿eh? Es una exageración. ¿Por qué ahora el cambio? Especialmente cuando es una actitud hipócrita. Increíblemente, el compañero de Pablo en el primer viaje misionero, el testigo de las predicaciones del evangelio verdadero, cayó también en esta hipocresía. ¿Cómo habrá tomado Bernabé esta reprensión pública de parte de su discípulo Pablo en la iglesia en donde los dos habían ministrado más de 2 años juntos? Bernabé, el que introdujo al joven Saulo, perseguidor de la iglesia, a los apóstoles, porque nadie más le daba la mano de amistad y hermandad. El que le dio la primera oportunidad de ministrar cuando lo trajo de Tarsus a la ciudad de Antioquía, a la iglesia. ¿Cómo lo va a tomar? Bueno, no dice aquí el texto cómo lo tomó, pero tenemos una indicación posterior de un problema que también tuvieron Pablo y Bernabé, que se arregló alrededor del sobrino de Bernabé, que se llama se llama Juan Marcos, escritor del Evangelio de Marcos, que después de años escribe Pablo que Marcos era útil para el ministerio. Marco es consiervo. Y en la última carta, en 2 de Timoteo capítulo 4, pide que venga Marcos a estar con él. Entonces, arregló las cuentas con Marcos, que significa para mí que probablemente arregló las cuentas también con Bernabé eventualmente. Por último, consideremos el error de Pedro. Pedro, que en algunos lugares todavía es considerado el líder absoluto de los cristianos e infalible. Pedro, llamado Simón o Cefas, la roca, uno de los apóstoles del círculo más íntimo de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén juntamente con Jacobo y con Juan. Y lo más increíble es esta postura de Pedro, porque sabía mejor. Lean Hechos el capítulo 10 después en sus casas y van a ver cómo Pedro es llamado a predicarle el evangelio de gracia y fe a un centurión romano llamado, un temeroso de Dios, llamado Cornelio. Pero para que Pedro fuera a la casa de Cornelio, que era un gentil, y comiera con Cornelio, Dios tuvo que sacudirle en la azotea en donde estaba con hambre. Y ahí, en un éxtasis, dice el texto en su Reina Valera, le vino como un sueño, mostrándole todo tipo de animal y ave que los judíos no podían consumir. Y Pedro le dice, ahí responde, yo jamás he comido algo inmundo y no voy a empezar ahora. Y Dios dijo, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Pedro entendió esto bien, porque cuando va y habla con Cornelio, le dice a Cornelio, Cornelio, me ha mostrado Dios que a ningún hombre, inclusive un gentil, centurión romano, llame yo común o inmundo. Y comió con él en su casa. Sabía mejor, pero por el miedo a los judaizantes, se dejó arrastrar. Esta conducta de Pedro era imperdonable porque comunica que Dios hace acepción de personas y contradice el evangelio de la verdad, que es para todo hombre, sin diferencia entre hombre y mujer, esclavo y amo. Pablo no, a pesar de quién era, no podía
dejar pasar por alto esto. Era necesario contradecir y reprender públicamente a su mentor Bernabé y a Pedro el apóstol. Delante de todos. ¿Cómo habrá tomado Pedro esta reprensión? Tampoco no tenemos una reacción descrita aquí en esta carta de Gálatas. No dice qué pasó, pero creo que lo que pasó fue productivo porque el evangelio siguió creciendo. Pero creo que Pedro, en vez de subirse al caballo del orgullo, se subió al burro de la humildad y aceptó la reprensión. Porque años después, en su segunda carta, dice lo siguiente en 2 de Pedro 3:15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, y continúa, como también nuestro amado hermano Pablo. No mi enemigo, no aquel que me reprendió públicamente, no con el que estoy yo sentido, no, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, admitiendo entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Puso las cartas de Pablo al nivel de la escritura. O sea, Pablo, al reprender a Pedro, tomó un chance ahí tremendo. Pudo haber causado una gran polémica ahí, hasta de golpes. Pero se atrevió porque era lo correcto, y Pedro, gracias a Dios, tuvo la madurez y la humildad de aceptarlo. Y las cosas empezaron a corregir. No desapareció la controversia, pero empezó a corregirse. No me puedo imaginar cuál hubiera sido el resultado si Pablo no hubiera tenido el valor de confrontar públicamente a Pedro. No me puedo imaginar tampoco cuál hubiera sido el resultado si estos 3 líderes cristianos no hubieran tenido la madurez y la humildad para afrontar esta reprensión pública. Iglesia, los líderes cristianos no son infalibles. Se equivocan porque son pecadores. Y la iglesia tiene la responsabilidad de saber también la verdad, porque tienen que juzgar a los profetas de acuerdo a 1 Corintios 14:29. Y si ustedes no conocen la verdad, fácilmente pueden ser engañados y confundidos y llevados en otros caminos, porque no conocen la verdad. Alguien toca la puerta de su casa, bueno, ya no abrimos así tan fácilmente la puerta de la casa, ¿no? Pero tocan la puerta de su casa, dicen que hablan por Dios, entran y empiezan a hablarte, 2 de ellos, muchas cosas, dicen, oye, suena bonito. Si tú conoces la verdad, inmediatamente dices, no suena bonito. Parece bonito, pero no es la verdad. Muchas gracias, ahí está el cafecito, que Dios los bendiga. Y ahí, ¡pum! O les predica el evangelio, que es lo que he hecho yo. Bueno, esa es otra historia. Después de este problema relacional, viene el problema doctrinal del versículo 15 al 21, que no voy a tocar, no se preocupen. ¿Por qué no lo voy a tocar? Porque los próximos capítulos 3 y 4 tocan esto. O sea, profundamente tocan todo esto en forma doctrinal. Lo voy a dejar para las próximas predicaciones acerca de este otro evangelio. Esta es la libertad en la verdad. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, le dice Pablo a Pedro. Sin embargo, versículo 16, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros, entre paréntesis, siendo judíos de nacimiento, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esta nadie será justificado, Pedro. Y Pablo respalda esta reprensión pública con este argumento en el versículo 17. Sígueme ahí en sus Biblias. Supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo no ha llevado el pecado? Por supuesto que no. Más bien termina diciendo en el versículo 18, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché y dejé al lado. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Si no se confrontaba este error, no solamente afectaría las relaciones entre los judíos creyentes
y los demás creyentes, las relaciones entre líderes cristianos, sino especialmente la doctrina fundamental de la justificación o la salvación por la fe que veremos en los próximos domingos. Como sello de sus palabras, da su testimonio personal, que es el texto lema de Gálatas y probablemente el texto más conocido de esta carta, que se encuentra en el versículo 20 y dice lo siguiente, ustedes lo conocen bien. Las mujeres del Proyecto 3.1 lo tienen memorizado, creo. ¿Se atreven? Con Cristo estoy juntamente crucificado, repitan conmigo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en conclusión dice en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Iglesia, no se dejen confundir o engañar. Conozcan también la verdad, la libertad del Evangelio de verdad que tienen en Cristo para poder discernir y, si es necesario, juzgar a los que pretenden hablar la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, tampoco no caigan en la hipocresía. La manera en la cual hablan aquí, la manera en la cual se comparten aquí cuando están con los demás creyentes, que no sea aquí solamente en el auditorio, que sea allá en el trabajo, en la escuela, en la familia. Como muchas veces he dicho, no pierdan la santidad en el estacionamiento cuando salen de aquí. Dios espera que fuera de este auditorio tengan el comportamiento como hijos de Dios, donde Dios les lleva a sus familias, hogares, escuelas y trabajos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú pongas esa semilla en cada uno de nosotros, de tal manera que no seamos arrastrados por ningún engaño, caigamos en una hipocresía o en cualquier error. Ayúdanos a discernir bien la palabra de Dios para reconocer la verdad y así poder reconocer cuando viene una mentira para engañarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como ID Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torrefuerte ID. Dios te bendiga.